Robert Hastings, investigador y autor de OVNIs y armas nucleares, ha pasado más de 40 años reuniendo informes y testimonios sobre la presencia ovni en bases militares. A su vez, existe documentación suficiente para comprobar cómo extrañas luces y esferas aparecen ante la detonación de armas nucleares. También Hastings ha recogido casos en los que aparecen ovnis en bases de la Fuerza Aérea y desactivan completamente las defensas y los silos de misiles. ¿Están los ovnis interesados en desactivar el armamento nuclear humano? ¿Por qué siempre aparecen ante las explosiones nucleares? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy me gustaría hablaros de un tema que es bastante interesante. El por qué estas extrañas esferas, estos objetos voladores no identificados que se han visto desde la noche de los tiempos, por qué aparecen en bases militares y sobre todo en silos de misiles. Hay muchos casos documentados en los que los militares han podido ver extrañas luminarias u objetos similares al fenómeno ovni cuando han detonado una bomba nuclear, por ejemplo, en el desierto de Nevada. Son muchos los testigos que aseguran haber relacionado el fenómeno ovni con armas nucleares de origen humano terrestre. Y esto le ha llevado a pensar a un investigador llamado Robert Hastings que a lo mejor el fenómeno ovni y la inteligencia que está detrás de este fenómeno está, o por un lado, mirando cuáles son nuestras armas como raza humana, cuáles son nuestras defensas ante un ataque exterior, o todo lo contrario, están desactivando nuestras armas nucleares para que no nos autodestruyamos. Eso es lo que ha llegado en claro el investigador Robert Hastings con su libro llamado OVNIs y armas nucleares. Un libro en el que ha podido recopilar más de 130-140 testimonios, y no cualquier testimonio, testimonios de miembros militares de las Fuerzas Aéreas que han testificado bajo juramento, en los que aparecen estas historias, ovnis en bases militares. Vamos a ver primero la versión oficial de los hechos y luego la alternativa para acabar con la opinión personal. Existe un documento liberado por la Sociedad de Libertad de Información llamado Act 1 Team de 1992. Este documento nos habla de unos extensos informes que están muy vinculados a departamentos de energía del gobierno de Estados Unidos. Estos informes nos hablan de que sí que existe una casuística de ovnis que se han aventurado a aparecer frente al armamento nuclear muy avanzado de nuestra raza humana. Por lo que estos informes ya son de carácter oficial y nos hablan de algo muy importante, como en los Álamos, cuando se hicieron aquellas pruebas nucleares y ese desarrollo atómico en 1940, aparecían estos extraños aparatos. Tenemos que mencionar que también sobre aquellas épocas, 1940, 1950, el desierto de Nevada era un campo de pruebas atómicas bastante importante para rivalizar contra ese otro sector del mundo que también quería impulsar ese armamento. Había una operación llamada Operación Teapot que consistía en detonar más de 14 bombas A. Las bombas A eran por aquel entonces lo más peligroso del planeta Tierra. Cuando se detonaron estas, está documentado cómo aparecieron extrañas luminarias alrededor que se acercaban y se alejaban curioseando cómo esas bombas detonaban y cuál era ese potencial que tenía el ser humano. Eso es lo más oficial que existe en torno a ovnis y bases militares, lo innegable y lo documentado.
Ahora vamos a la versión alternativa. Aquí hay casos concretos, todos recogidos por Robert Hastings en su libro OVNIs y armas nucleares, un libro del cual lo recomiendo bastante, porque es muy metódico. Este hombre no es especulativo, simplemente recoge testimonios de militares y documentación histórica de los sucesos. Pues hay muchos casos. Por ejemplo, hay uno que nos comenta en el libro, en el que aparece el capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por aquel entonces, llamado Robert Salas. Robert Salas fue testigo de un extraño incidente protagonizado en 1967. El lugar donde pasó esto fue en la base militar de misiles llamada Malmstrom, en Montana. Lo que cuenta Robert Salas es simplemente impresionante. Cómo un objeto volador no identificado se metió en la base, él lo describe como una luminaria muy intensa de color rojo, se metió en la base militar y de repente se desactivaron 10 misiles de alto rango, de alto alcance, sin tener ningún tipo de explicación. Es decir, esa base se quedó sin defensas. Imaginaos que en ese momento sufrimos un ataque nuclear, no podrían contrarrestar. Es un hecho que esos 10 misiles se quedaron sin poder activarse, totalmente desactivados. Lo curioso es que una semana después volvió a pasar lo mismo, según este capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ojo, que esto es más importante de lo que pensamos. La semana siguiente del suceso pasó exactamente lo mismo. Un objeto entra en la base y se desactivan los 10 misiles que tienen allí. O por lo menos esa es la cifra que nos han dado. Otro caso aconteció el 23 de octubre del año 2010. Un enorme objeto con forma de cilindro entró en la base de la Fuerza Aérea F.E. Warren, en Cheyenne, Wyoming. Allí apareció este misterioso objeto justo cuando 50 misiles nucleares Minuteman II se quedaron también totalmente desactivados. Según la revista The Atlantic, cuando pasó esto, se quedaron sin misiles, totalmente desactivados durante 59 minutos. Pero 2 técnicos nucleares de la base Warren dijeron que no fueron 59 minutos, sino más de 3 horas en los que pudieron ver ese extraño objeto cilíndrico que estaba allí, encima de la base. Otro incidente de similares características se produjo en la base de Walker AFB en Nuevo México. Allí teníamos al coronel Philip E. Moore, que presenció cómo unos extraños objetos se posicionaron encima de los silos de misiles cuando él estaba al mando de todos estos misiles. Los misiles concretamente eran misiles estratégicos Atlas ICBM. El comandante de aquel lugar, llamado Dan Gilbert, dio la orden de sacar un pelotón de militares para comprobar qué extraños objetos estaban encima de los silos de misiles. Y pudieron ver que estos objetos se alejaban y se acercaban y se posaban de forma fija encima de los silos de misiles. Estos estaban bajo tierra. Es muy extraño que la presencia ovni esté tan cercana a las bases militares, las bases que tienen misiles incluso nucleares, y esto no salga a la luz. Bajo mi opinión personal, creo que este señor Robert Hastings ha hecho un enorme trabajo de más de 40 años recopilando documentos, algunos desclasificados, otros con testimonios jurados de más de 140, 150 militares que aseguran haber visto estos objetos en bases militares. Os voy a poner más piezas en el rompecabezas. OVNIs, bombas nucleares, lagos y mares y también tendido eléctrico de energía. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque, bajo mi opinión personal, pienso que tienen todos una relación. Es posible que estos objetos voladores no identificados sean extraterrestres o sean humanos, no lo sabemos. Es posible que estén bajo los lagos y mares.
y que utilicen la energía de nuestro tendido eléctrico para recargarse y que curioseen con nuestras armas nucleares o para desactivarlas, como están haciendo, según los documentos, o para tantearnos, para que posiblemente pase algo en el futuro y no podamos usar nuestras armas. Os dejo aquí la información y os recomiendo que si os gusta este tema, os hagáis con el libro OVNIs y armas nucleares de Robert Hastings, porque hay mucha más información. Este vídeo solo sería un pequeño trocito de ese libro y espero que, sigáis caminando para buscar la verdad del fenómeno OVNI. Con esto, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os traigo el siguiente libro, Vida Secreta, escrito por David M. Jacob. Este libro es muy importante. Por un lado, recoge 300 informes sobre supuestos raptos de seres extraterrestres a personas, abducciones. Y por otro lado, recoge 60 testimonios reales que están recogidos de forma literal, en algunos casos en el libro, y los compara viendo que hay similitudes muy importantes en el fenómeno de las abducciones en cuanto a personas de diferentes países, de diferentes ideologías, de diferentes posiciones. Hace un estudio de los raptos alienígenas, de los supuestos raptos. Y hay elementos que os pueden poner los pelos de punta, ya que está contado con las palabras literales en primera persona de aquellas personas que han vivido el horror de la abducción. Este libro, ya os digo que si lo leéis os va a encantar por la información que nos aporta, ya que el fenómeno de las abducciones espero que no nos pase a nadie nunca. Y nada, con esto hoy sí que vamos a acabar aquí este videoprograma y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Ante la muerte del universo, ¿podría ser el fenómeno OVNI aparatos no tripulados de reconocimiento lanzados por una civilización de tipo 3? ¿Es la Luna un lugar lleno de drones extraterrestres? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.es.